Hola a todos, ¿qué tal? Contenido sorpresa. Esta vez estoy sola, soy Andrea Villalón Paredes y bueno, aprovechando que Annette de Leo Carrax ha llegado por fin a las salas españolas, he decidido hacer una review, una pequeña review, sin spoilers, importante. No voy a hablar de nada de la trama, no voy a hablar de los personajes a manera profunda, solo superficial y bueno, pues espero que os guste y pues allá vamos. Voy a empezar con una pequeña sinopsis de la película. Annette es una película que habla de la relación entre dos personas que se dedican al mundo del espectáculo, por así decirlo. La mujer es una actriz de ópera y cantante de ópera, entonces su vida su vida artística es dramática, que se basa mucho en el melodrama, por así decirlo, mientras que la vida del chico, del hombre es un stand-up, hace stand-up comedy. Entonces es más comedia, hacer bromas, me río de la vida, me río de mis problemas. Y el principio de la peli pues nos cuenta mucho sobre, pues la dinámica de esta relación, mientras que uno su vida es me voy a morir porque tengo miedo, el otro es como, me estoy riendo de que no estoy precisamente en un buen momento de mi vida, ¿no? Y bueno, de la vida de ambos se ven un tanto agitadas porque se comprometen, son parejas, se comprometen y tienen una hija que se llama Annette, de ahí el nombre de la película. Y la película gira en torno a la relación de ellos con la hija, por así decirlo. Y no quiero entrar mucho más en la trama, creo que eso es lo que deberíais saber para ir al cine o no. Y recalcar que es un musical. Es decir, todo esto, mayor parte de la trama pasa cantando. Y bueno, pues dicho la sinopsis, quiero empezar un poco a hacer una crítica sobre la película. Yo creo que la película empieza de una manera bastante frenética, no en el sentido malo, sino que tiene un buen ritmo. La peli empieza bastante bien. Se dirige, los primeros, nada más empezar la peli, el director se dirige a ti, te dice esto es una película, no te puedes, ahora tienes que controlarte, no hables, no comas, no hagas nada. Tú fíjate en la película, incluso te invita a no respirar, dice no respires mientras ves la película. Dura 2 horas y media, así que un poco difícil, pero el director se dirige a nosotros, los personajes se dirigen a nosotros y nos dice que va a empezar la película. Y es una manera de decir, esto que vais a ver ahora es una oda al cine, ¿no? La película coge un ritmo bastante... no el ritmo, la trama, ¿no? Es lo que he dicho antes de la contraposición entre comedia y drama. Es bastante jugosa, por así decirlo, da mucho que ver y entretiene mucho al público porque no sabe hacia dónde va a introducirse la trama y es bastante bueno eso que nos da. Lo malo de esto es que la película solo es capaz de mantenerse en este ritmo, en enganchar al público, lo que nos da al principio durante la primera media hora o 20 minutos, y teniendo en cuenta que es una película que dura unas 2 horas y media, pues resta bastante. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos ante Leo Carrax, que es el director de Mauvais Seins o Mala Sangre, ¿no? Es un director que lleva desde 1980 haciendo cine. Entonces creo que estamos ante alguien que verdaderamente sabe, que tiene experiencia para hacer cine. No estamos hablando de una persona que acaba de empezar o que está experimentando. Es alguien que ya está bastante asentado en la industria y de alguna manera pues tenemos la sensación de que vamos a ver una película bastante buena. Vuelvo a retomando lo de la historia. Yo creo que la historia de Annette, por el personaje de Annette, la niña, está introducida bastante tarde en la historia y creo que cuando se introduce ni siquiera empieza el conflicto de la trama. Entonces yo creo que, Annette es introducida a los 45 minutos de película, más o menos, no estoy muy segura, pero es un tanto... ya que si la película se centra sobre ella, que tarde tanto en ser introducida me parece un problema, y más aún cuando el nudo de la trama tampoco se presenta con el nacimiento de Annette, viene más adelante. Esto de per se no debería ser un problema, es decir, que un personaje o el protagonista sea introducido adelante en la trama, de cierta manera, no debería ser un problema. El problema viene con lo consiguiente, que si tú pones un personaje principal o un problema que la trama ya dentro, cuando llevamos ya mucho tiempo en el metraje del film,
te queda poco tiempo para solucionar el problema. Y esto es lo que pasa con Annette. Annette parece que está más centrada, no el personaje, sino la película, está más centrada en crear más problemas que en solucionar los que se van planteando. Es decir, cuando quedaban, yo qué sé, media hora de película aproximadamente, seguía planteando problemas nuevos en vez de zanjar los problemas que se habían planteado anteriormente. Creo que eso causa problemas no solo en el ritmo de la película, sino también a nivel narrativo, porque se empieza a hacer un caos y no se sabe muy bien hacia dónde se va a tirar, pero no positivamente, sino negativamente, porque, bueno, cierra abruptamente, perdón. Y aunque de cierta manera los conflictos son planteados también de una manera un tanto torpe, diría, porque sí que es verdad que se hace lo que se conoce como foreshadowing, es decir, los personajes sutilmente nos dicen hacia dónde va a ir la película, pero el problema es que no se llega a construir a nivel narrativo, no se llega a construir algo que, bueno, que nos haga empatizar con los personajes o que nos hagan ver que verdaderamente tiene sentido esto que está pasando. Una cosa que a mí me molestó es que la vida de los personajes, porque digamos que son personas famosas, son celebrities que se le dirían, ¿no? De cierta manera, a nosotros lo que vemos de la vida privada de ellos son cosas muy pequeñas, mientras que la vida pública de ellos sí que la vemos bastante en el film. Creo que esto nos causa, porque esto a nivel de teatralidad, por ejemplo, una obra de teatro hubiese funcionado mucho, que de cierta manera creo que también es lo que se iba buscando, pero a nivel de película creo que no funciona, porque cuando los personajes entran en el conflicto, el espectador, de cierta manera, no es capaz de empatizar ni de comprender las emociones de los personajes, porque no han encajado con ellos a nivel personal, a nivel íntimo, no han visto lo que ha pasado en la intimidad, no han sufrido con ellos la trama previa de llegar hasta ahí. Lo único que se nos comenta por encima es que, bueno, que sí, que nos dicen de manera superficial, nos dicen que tienen problemas, pero no se nos muestra en el fin, y creo que eso es un problema. Pero bueno, ahora voy a pasar a comentar lo que sí me ha gustado de la película, porque no todo va a ser malo, evidentemente. Y bueno, creo que tenemos que tener en cuenta que esta película ha sido premiada en Cannes con Mejor Dirección, y es por algo, como dije antes, Leos Carax lleva desde 1980 haciendo cine. Y bueno, pues se nota, es una persona que sabe dónde colocar la cámara, es una persona que sabe qué hacer para que los planos funcionen. La película tiene unos planos secuencia increíbles que se junta con el color y la composición, que hacen la escena, vamos, magnífica. Hay frames de la película que es que parecían para colgarlos en un museo de lo bonitos que eran. Y también quería comentar, bueno, pues las performances, en este caso sobre todo, o sea, porque estamos hablando de Adam Driver y también de Marion Cotillard, que, bueno, sobre todo Adam Driver, yo creo que esta es la mejor performance de su vida. Esto que voy a decir suena un tanto cliché, pero cuando yo estaba viendo la película yo sentía que la próxima persona que debería hacer de Joker era Adam Driver, porque estamos hablando de que aquí en su personaje hace el personaje de comediante, pero también es un comediante que es como el Joker, por así decirlo, ¿no? Es un comediante que también tiene su lado oscuro, su lado triste, su lado... Entonces vemos esa faceta de Adam Driver, y juntándose con la faceta de musical, estamos ante un actor que está cantando, que está teniendo ataques de rabia, es bastante, bueno, no sé cómo decirlo, diverso, es muy moldeable. Su personaje da muchos tumbos y es un personaje, el arco del personaje de Adam Driver, sí es verdad que, aunque no esté desarrollado, que no lo veamos desarrollar, sí es verdad que tiene un buen arco del personaje. Su personaje empieza en un sitio y acaba en otro, y creo que el actor le hace bastante justicia a este personaje, y verdaderamente solo por la actuación de Adam Driver creo que merece la pena ir a ver la película. Otra cosa que me gustaría comentar, que me ha gustado, es que en la película se usa una marioneta, y creo que es bastante, no sé que se siguen usando en el cine, y sobre todo en el cine de terror, pero
esto no es una película de terror y me parece bastante curioso que se usen las marionetas, sobre todo en una época que estamos súper acostumbradas al CGI, ¿no? A los efectos especiales por ordenador, y me parece bastante curioso y bastante premiable. Y bueno, sobre todo, que me ha gustado es la trama. A pesar de todo lo que he dicho anteriormente de la trama, creo que es una trama que arriesga a innovar, y es una trama que, bueno, que cuando tú innovas evidentemente no todo va a funcionar y va a haber fallos. Pero creo que es una trama que arriesga lo suficiente como para llamarla innovadora, y de cierta manera me gustaría destacar que, como vuelvo a comparar, estamos en una etapa en la que estamos en la etapa de los remakes, de los remaster y las secuelas malas. Entonces, que haya directores que se arriesguen a poner una trama que sea novedosa, sea para bien o para mal, creo que se les debería premiar, y creo que Francia en este aspecto lo está haciendo bastante bien. Ya no solo hablamos de Leo Carax, sino, por ejemplo, Julia Ducournau con Titán, que ganó la Palme d'Or. Y bueno, pues conclusiones. Me hubiese gustado mucho más ver el principio de la película, cómo se juega con la extrapolación de comedia y de drama entre los dos personajes. No son protagonistas, pero sí son protagonistas, porque la protagonista es Annette, pero como digo, se la introducen demasiado tarde. Pero, o sea, me hubiese gustado mucho, mucho ver ese juego de comedia y drama. Y bueno, como una cosa que me gustaría apuntar, que dije antes que la película está apuntada hacia una obra de teatro, a la teatralidad, y es que creo que hay escenas que, por ejemplo, hay muchas escenas que están grabadas dentro de un teatro o un anfiteatro, y la cámara se pone al nivel de la audiencia. Y esto lo que hace es que introduce a los personajes, a la audiencia, introduce a la audiencia como si fuera parte de la audiencia que está viendo a los personajes en el teatro. Y creo que esto juega también con la idea de que cuando tú estás en el cine estás sentado en una butaca, y bueno, que el cine, de cierta manera, para abreviarlo, lo más cerca que vamos a estar de ver a Annette en un anfiteatro. Hay gente que se lo puede permitir porque la película se proyecta en teatros, pero bueno, un cine es lo más cerca a un teatro que vamos a ver, y creo que Leo Carax juega con eso de hacer que la audiencia forme parte de la audiencia de la película, porque es bastante curioso. Y cuando no estamos fuera de las escenas de teatro, se juega con, de cierta manera, la teatralidad de la trama, porque como he dicho, es una trama que en un teatro funcionaría, en una obra de teatro funcionaría muy bien, porque es como si hubiese un narrador que nos dijese: en el tercer acto Peter va... No hay ningún Peter, esto no es ningún spoiler. Peter va a buscar a su amada y se encuentra que está muerta. Nadie muere en el film. Simplemente estoy diciendo un ejemplo, ¿vale? Que esto no es ningún tipo de spoiler. Es como se haría en el teatro, y de cierta manera la película no lo hace así, tal cual, pero lo hace de una manera que recuerda mucho a las obras de teatro. Entonces yo creo que, a ver, no voy a ser yo aquí quien os diga cómo ver la película, pero creo que merece la pena ir a verla en el cine, y sobre todo aprovechando de que estamos en un momento en el que hay que apoyar la cultura, que vayáis a verla al cine mientras esté en el cine, y que creo que es un buen plan para ir solo o acompañado, con tu pareja o con tu amigo, y que vais a echar un buen rato. Entonces, si tenéis la oportunidad, ir a verla. Si los musicales no son para vosotros, pues no vayáis, pero mi conclusión es que vayáis a verla al cine y que le deis una oportunidad, porque a lo mejor yo soy de las que opina que Annette o te encanta o la odia. A mí me ha gustado mucho, a pesar de todo lo que he dicho. Que me haya gustado no quita que todas las cosas negativas que tiene la pase por alto, sino simplemente digo que me ha gustado, incluso con los defectos que tiene, porque creo que, no sé, me parece innovadora, me parece una película bonita. Y bueno, es Leo Carax, vuelvo a recalcar, o sea, a mí me encantó Mala Sangre, me encanta lo que hace el director. Entonces, de cierta manera, pues bueno, me gustó la película. Y pues nada, esto es lo que tengo que decir. Abajo en la descripción voy a dejar un enlace a Letterboxd. No sé si sois familiares con la plataforma, pero mi reseña está en inglés, la que voy a dejar, pero vais a poder ver la valoración personal que yo le he dado a la película. Y bueno, pues ya está todo eso, como proseguimos con la programación del podcast normal. Nos vemos este domingo, y bueno, pues espero que os haya gustado esta sorpresa mini review de Annette. Y pues nada, hasta el